Doctor, buenas tardes. ¿Son los inmunólogos? Sí. Tomen asiento. Señoritas y señores, revisaremos este tema del complemento. Eso primero. Después haremos lo que es citoquinas. Veamos, ¿qué cosa es el complemento? Claro, es en realidad un sistema que inicialmente se describe y es parte de la inmunidad innata, pero cuando se desarrolla es uno de los mecanismos principales efectores de la inmunidad mediada por anticuerpos. Entonces, al final resulta siendo también un sistema efector del sistema o de la respuesta adaptativa, ¿no? Ahora, el complemento es un conjunto de proteínas, por lo tanto, componentes solubles que se ubican en la sangre. Todos ellos, o la gran mayoría, son enzimas y que permanecen de forma no activas o inactivas como proenzimas, y así circulan. ¿Y se puede dosar la cantidad de esos elementos? Sí. ¿Y nos puede servir para ver si el complemento está actuando o no? Sí, también, ¿no? Ahora bien, este nombre de complemento se deriva del hecho de que cuando se enfrentaba antígeno y anticuerpo, por ejemplo, una célula así, limpios, sí, el anticuerpo fijaba a la célula, ¿no? Pero no pasaba nada. Pero si se le agregaba suero o plasma, había lisis. Entonces, algo había en el suero, en el plasma, que complementaba la acción del anticuerpo, que al final se veía como que el anticuerpo destruía la célula, ¿no? Pero hacía falta algo que complementara esa acción. Y de ahí es que tiene este sistema, este nombre, ¿no? Sistema de complemento. Básicamente, en su efecto final, anula los gradientes de membrana. Y lo puede hacer, sí, de células bacterianas, virus o inclusive nuestras propias células. Ahora, como es un conjunto de proteínas y cada una de ellas tiene su propia función, se las ha clasificado o se les puede clasificar según su función. Tenemos aquellas proteínas del complemento que se unen al complejo antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, el componente C1Q. Hay proteínas del complemento que se unen a manosa de las bacterias. Tenemos la lectina de unión amanosa. Tenemos enzimas activadoras que actúan en cascada.
C1R, C1S, C2B, BB, factor D, es la serin proteasa, ¿no? 1, 2, las convertasas. Están las proteínas de unión a membrana y opsoninas, C3B, C4B, péptidos mediadores de inflamación, C3A, C4A, C5A. Están proteínas de ataque de membrana, que básicamente son las C5B, C6, C7, C8 y C9. Están los receptores de complemento, y estos receptores se clasifican hasta receptores tipo 4, incluyendo receptores de C1Q. Están las proteínas reguladoras. El sistema de complemento tiene un sistema que lo regula. Están estas serinoproteasas, ¿no? Están el inhibidor de C1, por ejemplo, el factor C4BB o C4BP, C1R y etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, como ven, es un conjunto de proteínas bastante amplio. Son glucoproteínas y la mayoría corresponden a la fracción beta 1, beta 2 de las globulinas y son termolábiles. Ahora, ¿de dónde se sintetizan los diferentes componentes del complemento? En varios lugares. En el hígado, por ejemplo, C3, C6, C9, C1, inhibidor o inhibidor de C1. En el vaso, C6, C8. En células del epitelio intestinal se secreta C1. Los macrófagos son los que más producen los componentes del complemento. C1, desde C1 a C5, por ejemplo. Factor B, factor D, factor P, o mejor dicho, la properdina, ¿no? El factor H, el factor I. Los fibroblastos sintetizan desde el componente C3 a C9. O sea, hay varios lugares que se sintetizan y no necesariamente son, digamos, sintetizados de manera exclusiva. Ahora bien, dentro de la acción del complemento, el complemento actúa como ligando para varios receptores, ¿no? Y mediante estos, como ayuda a complementar la función lítica, por ejemplo, de los anticuerpos que habíamos mencionado. Comprende más o menos más de 30 proteínas séricas, que están séricas, circulantes, y otro tanto de células que están en la superficie, sobre todo los receptores, ¿no? Tienen funciones efectores tanto en la inmunidad humoral como en la inflamación y aún diríamos en la inmunidad adaptativa. Humoral está bien, porque no tienen que ver con el celular. Las proteínas actúan en cascada para eliminar patógenos o toxinas, etc. Ahora bien, dentro de sus funciones, básicamente el final del complemento produce citólisis. Abre un orificio en la célula y como hay un orificio, hay una alteración entre el interior y el exterior debido a las diferentes cargas eléctricas de proteínas, hormonas y todo lo demás que hay entre el interior de la célula y el exterior. Y es lo que mata a la célula, ¿no? Hacen opsonización. La activación del complemento también da lugar a reacciones inflamatorias, ¿no? Entonces tiene efectos de anafilotoxinas. Y esto debido a que pueden activar mastocitos basófilos que liberan mediadores, ¿no? Como la histamina, que es un mediador inflamatorio. Inducen solubilización y fagocitosis de los inmunocomplejos. Esto para minimizar el daño de la circulación que pueda tener los inmunocomplejos activando los mecanismos efectores inmunitarios. Favorece la respuesta inmunitaria humoral y hace quimiotaxis, ¿no? Para los diferentes leucocitos. Estas citoquinas tienen ciertas propiedades que pueden desarrollar y que no necesariamente van a lesionar el tejido. Una de ellas es amplificar la respuesta, por ejemplo, a los microorganismos, pero por medio de la cascada enzimática.
Eso es una activación de sinógenos. Entonces, una vez que por alguna razón el complemento se activa, va a amplificar. Entonces, tiene un gran efecto finalmente, ¿no? Ahora, las vías por las cuales se activa el complemento son convergentes y al final con la actividad citolítica. Las proteínas del sistema están inactivados o muestran un bajo nivel de activación espontánea en la sangre, mientras no están activados, están tranquilos. Las funciones biológicas las hacen en forma directa, o sea, sus mecanismos son directos, por ejemplo, uniéndose al microorganismo, causan el daño o inducen el daño, o a los inmunocomplejos, o uniéndose directamente a receptores de otras células. Y eso hace que activen otras funciones que no necesariamente son respuestas efectoras, ¿no? El complemento se ve constantemente inhibido por mecanismos reguladores. Esto lo vamos a ver también ahora. Entonces, el complemento entonces es un sistema en el cual tiene su mecanismo efector para destruir a la célula, ¿no? Mediante lisis o citólisis. Entonces, hay dos momentos de la activación del complemento. La activación propiamente, que se puede hacer mediante tres formas. La vía clásica, que es a través de los inmunocomplejos, el antígeno y el anticuerpo se unen y eso activa complemento, conocida como la vía clásica. Clásica porque es la primera que se describió, ¿no? Pero después vieron que había otra forma de que se activaba y era la vía alterna. Si comparamos, la vía alterna, esta activación del complemento es mucho más antigua que la clásica, porque los mecanismos de defensa de varios organismos activan esta forma sin necesidad de que haya inmunoglobulinas. Solo los seres que han desarrollado inmunoglobulinas pueden activar el complemento por esta vía. Entonces acá hay como que no concuerda el término. Este debía ser el clásico, pero sin embargo por la descripción que se tiene se mantienen los conceptos y los títulos, ¿no? Aparte de la vía alterna, que se activa sin necesidad de los anticuerpos, está la vía de la activación de las lectinas, o vía de activación por las lectinas, que es la manosa, ¿no? Esta es la vía que correspondería a la respuesta inmunitaria adaptativa, y estos corresponden a la respuesta innata. Entonces, tenemos tres vías de activación: la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. En cuanto a la vía clásica, ¿no? Claro, está en conexión con el sistema inmune adaptativo por medio de interacción con los inmunocomplejos. Acá tenemos una inmunoglobulina, que vendría a ser esta que está aquí, y que se está uniendo a su receptor, que vendría a ser un antígeno de este microorganismo. Una bacteria, virus, qué sé yo, tiene su antígeno, entonces el anticuerpo se une. Y como están unidos acá los anticuerpos, aparece este primer componente del complemento, que es el C1, que es el que se une aquí, ¿no? Y luego va a dar lugar a un conjunto de reacciones de activación de los componentes de complemento hasta que se forma un complejo llamado la convertasa de C3, que activa C3. Una vez activado a C3, va a formar lo que se llama la convertasa de C5 y va a continuar ya hacia la vía común. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la vía clásica que al final incluye el sistema de ataque de membrana, los componentes en aparición son C1. Ahora, C1 tiene tres componentes a su vez: C1Q, C1R, C1S. Luego se activa a C4, luego a C2, C3, C5, C6, C7 y se sigue la cadena. Miren, entonces aquí primero el que interviene es el C1. Tiene tres componentes, ¿no? Y luego activa el C4, luego C3. El orden en que han sido nombrados, en el orden que han sido descubiertos y descritos, ¿no? Claro que siempre a veces hay un error y entonces, bueno, el C4 resulta antes de C2, pero ha quedado con su nombre. Muchos de ellos son proenzimas, son simógenos, y por lo tanto requiere ruptura proteolítica para tener la actividad enzimática necesaria. ¿Qué tenemos?
Tenemos el complejo antígeno-anticuerpo que mencionamos, ya se une. A ese complejo se une el primer componente, C1, Q, R y S, ¿no? Ahora bien, viendo en general, si C1 queda activado, entonces va a fijar a C4, y C4 es fraccionado. En esta cadena de activación siempre hay fraccionamientos. Un fraccionamiento, y en ese fraccionamiento da lugar a dos fracciones. Una mayor, que generalmente es la B, y uno menor, que es la A. La B generalmente es el componente que forma el complejo, no es soluble, queda complejo molecular, mientras que el componente A suele ser soluble, es más pequeño. Entonces, hay ese principio, pero sin embargo, por ahí también hay excepciones. Entonces, ¿qué tiene? En general, el C1 activado activa a C4 fraccionándolo en 4B y en 4A. 4A se va y solo queda 4B y se une a C1, formando el complejo C1,4B. ¿No? Ahora bien, el C1,4B activa a C2 en la misma forma, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que se une el fragmento de C2, pero ha quedado con esta denominación. En realidad debió ser el B, pero ha quedado queda ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Que se ha formado un complejo C1, 4B, 2A. Y esa es la convertasa de C3. Esta es la convertasa de C3. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? La convertasa de C3 fija a C3 y hace lo mismo. Incorpora el fragmento B de C3. ¿Y qué tenemos? C1, 4B, 2A, 3B, que es un complejo enzimático que va a fraccionar o a activar a C5. Es la convertasa de C5. Es toda esa secuencia, ¿no? Ahora bien, ahora C5 más C3, miren, todas estas reacciones, como son enzimáticas, se van amplificando, ¿no? Por esa característica de ser simógenos y enzimáticos, ¿no? Ahora bien, cuando ya se tiene la convertasa C5, también va a ser, se va a producir C3A y queda libre. Ahora bien, ¿qué tenemos? La convertasa de C5 actúa sobre C5 y C5B es fraccionado. Lo mismo sucede, C5B queda y C5A se va. Pero aquí ya se formó todo un complejo. Desde aquí ya es la vía común. ¿Por qué? Porque C5B que ya está incorporado va a activar a C6, luego a C7, y entonces vamos teniendo C5B, 6, 7. Este activa a C8, a C9 y tenemos C5B, 6, 7, 8 y 9. Pero del 9 es necesario 12 moléculas. Entonces, bien, desde aquí es la vía común, hasta formar este complejo que se llama complejo ataque de membrana. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? La activación de C5, luego hasta el final la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Eso dónde está? Sobre la membrana celular, más los productos que se están liberando como C3A, C4A, C5A, que son anafilotoxinas. Eso hace, estos componentes, claro, hacen ese efecto inflamatorio, atraen a los fagocitos, ¿no? Y entonces van a dar lugar a una respuesta inflamatoria. También amplifican la respuesta humoral específica, eliminando los inmunocomplejos. Y esto es lo que sucede al comienzo. Este es el complejo C1. Aquí tenemos el antígeno, ¿no? Y acá está el anticuerpo que se une a ellos. ¿Por qué cuando el anticuerpo se une al antígeno puede activar de complemento? Primero debemos recordar qué inmunoglobulinas activan complemento. La inmunoglobulina M
y la inmunoglobulina G. Claro que no todas las G tampoco, ¿no? Pero lo tenemos en general acá. Cuando la inmunoglobulina M fija al anticuerpo, acuérdense, la inmunoglobulina es pentamérica, está unida por una cadena J, ¿no? Entonces, cuando se une al antígeno, esa cadena se rompe y se abre. Entonces, son 5 moléculas de inmunoglobulina M que están fijándose sobre la membrana celular. ¿Eso qué hace? Exponer la fracción Fc del anticuerpo. Y cuando se encuentran por lo menos 2 fracciones Fc y anticuerpo próximos, solo esa cercanía activan a C1q. Solo por eso. Mientras la inmunoglobulina M no encuentra su antígeno y se encuentra cerrada, ¿no?, por la cadena J, los extremos Fc, ese extremo no está expuesto, está cerrado y no activa complemento. Pero como une antígeno, se rompe la cadena, expone la fracción Fc y ahí entonces aprovecha para que C1q se fije. Eso lo único que hace el fracción C1q es reconocer la fracción Fc. Pero dentro de este complejo, miren esta estructura que tiene, aquí están los otros componentes. C1R, C1S, que son diméricos en este caso, ¿no? Aquí están. Ahora, para la unión de estos se necesita calcio. Y el calcio también va a activar a estos fragmentos. Ahora, la inmunoglobulina G también puede activarlo, pero para eso debe haber por lo menos 2 inmunoglobulinas. Esta sería una inmunoglobulina o esta sería la otra inmunoglobulina. Claro, son específicas para el antígeno que se unen y entonces aproximan sus extremos Fc. Basta esa aproximación para que C1q se active. Solo eso, ¿no? Entonces, miren, en realidad la activación complemento es fácil por la vía clásica, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha activado, antes de eso, se necesita por lo tanto 2 fracciones Fc de las inmunoglobulinas para que C1q se adhiera. Y esa adherencia da lugar a la activación de C1R, que es una enzima que a su vez activa a C1S, que es otra enzima. Empieza aquí la cadena, ¿no? ¿A quién van a activar? A C4. Entonces, C4 es la siguiente proteína sérica del complemento que es activada, ¿no? Es homóloga a C3, ¿no? C4 tiene 3 cadenas polipeptídicas, alfa, beta, gamma. C1 unido a la inmunoglobulina, ¿no?, es el C1S en este caso, escinde la cadena alfa y produce C4A y C4B. Y esto varias moléculas. C4B se une covalentemente a la superficie celular próximas a la molécula de la inmunoglobulina. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Miren, acá ¿qué tenemos? Este es el anticuerpo, activó a C1q. C1q activó a C1R y S. Y ese a su vez activó a 4. Y C4 activa a C2. Pero están sobre la membrana celular por la unión que tienen, o la fijación que tiene el anticuerpo sobre el antígeno. Y entonces tenemos C2A y C2B. Y C2B se queda y se une porque también fue activado C4 a C4B. ¿Qué cosa es esto? De C3, ¿no es cierto? Es C4B, 2B. ¿No? Ahora bien, ¿qué más tenemos? Y antes de seguir, miren, toda esta cascada de la activación del complemento por la vía clásica se está dando sobre la membrana celular porque el anticuerpo lo unió, el anticuerpo reconoció al antígeno de la membrana, pero no es suficiente. ¿Qué va a suceder? Cuando se activa, por ejemplo, C3, este C3 tiene una cadena y aquí hay un enlace tioéster, ¿no?
Ese enlace tioéster se va a exponer cuando C3 es fraccionada y queda C3b, que forma parte de la activación complemento, y C3a difunde. En ese momento el enlace tioéster se rompe. Ahora bien, pero no puede quedar así. ¿Quién lo puede saturar? ¿Quién lo puede? Lo pueden saturar oxidrilos y estos grupos amino. Lo pueden saturar. Ya, pero ¿dónde están estas moléculas de oxidrilo y grupo amino? Los oxidrilos se encuentran en los carbohidratos y los grupos aminos en las proteínas. Ahora, la membrana celular, ¿tienen carbohidratos y proteínas? Sí lo tienen, porque no es nada específico aquí, simplemente son cadenas de carbohidratos o de proteínas. Entonces, como este enlace quedó libre, se forma un enlace, pero este enlace ya es covalente. Y de tal manera, entonces, que C3b, que es, es clave para que continúe la activación del complemento, ya queda fijado sobre la membrana celular. Y por lo tanto ya no depende de la interacción que hizo la inmunoglobulina con su antígeno. Ya no interesa, pero queda fijado. Y todo lo que va a suceder de ahora en adelante es sobre la membrana. No va a ser en el medio. Lo mismo va a suceder para C4, ¿no? Igualito tiene, se fracciona C4A, C4AB, y el B también hace lo mismo y queda fijado. Entonces, todo esto va a suceder sobre la membrana celular. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el C4B2A, convertasa de C3. Activa, fracciona a C3 y tenemos C4B2A3B, convertasa de C5. Y una vez que se ha convertido en convertasa de C5, y como ya está sobre la membrana celular, todo lo demás va a sucederse hasta formar el complejo de ataque de membrana, el poro. Hasta ahí va a ir. Entonces, ya está, o sea, ya quedó fijado el complemento, toda la reacción se da sobre la membrana y el complejo de ataque que se inserta sobre la membrana y abre el poro. Y va a haber todo el desequilibrio que hay para la célula, ¿no? La vía alterna. Claro, la vía alterna no considera a los anticuerpos. No participa anticuerpos. Pero, ¿qué sucede? Acá hay un problema, no hay un problema, ¿no? Es que esta ruta se conecta más bien con la inmunidad natural inespecífica, interaccionando directamente con la superficie del microorganismo. Veamos primero, ¿qué sucede? Que C3 es una molécula bastante lábil, así circulando, y fácilmente es fraccionada por hidrólisis. ¿Quién lo fracciona? El agua. El agua simplemente lo puede fraccionar a C3 y lo convierte en C3b, C3a, ¿no? Ahora bien, para esto, ¿qué sucede? Como C3 es fraccionado por el agua, por hidrólisis, queda C3b. Ahora, están todavía solubles. El factor B, que es otro factor, se une a C3b. ¿Listo? El factor B. Y expone un sitio al factor B para que actúe el factor D. Y el factor D actúa, pero actúa sobre el factor B. Lo fracciona. Y tenemos la convertasa de C3. Estabilizada la convertasa por unión de la properdina. Esta convertasa hecha de esta manera es bastante inestable también. Hay que estabilizarla. ¿Quién la estabiliza? La properdina, que es también circulante. Y se va generando moléculas de C3b, que es la unión a la convertasa de C3 y activación luego a la activación de convertasa C5. Esto está sucediendo en el medio, en la sangre. No está fijado.
tenemos el factor B. Claro, C3A es el que se existió, hizo hidrólisis, quedó C3B, y como está libre C3B de esta manera, el factor B se une. Necesitamos al factor D para que saque su fracción, quedamos acá con este factor. Pero es inestable, la properdina le da estabilidad y tenemos la convertasa de C3. Activada C3, entonces tenemos luego la convertasa de C5. Y esto es lo que nos dicen acá. C3 más el agua queda C3 con el agua, que le llaman C3I también, ¿no? En los textos está como C3I. C3I se une al factor B y también al factor D, ¿no? Entonces tenemos C3I más el factor B que fue fraccionado, entonces tenemos la fracción BB, más el factor A. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dónde está la convertasa? Y acá tenemos C3BB, que es la convertasa de C3. Acá recién aparece la enzima convertasa. Aquí no hay enzima, simplemente es por hidrólisis, ¿no? Ahora bien, entonces fija a C3B, a la membrana del microorganismo blanco. ¿Y cómo es que se une? Mediante lo que dijimos anteriormente. Uy, se perdió. No, se ha perdido. No estamos avanzando. Se une por esto. Claro, es C3B, pero este C3B no se activó por la vía clásica. Se activó por la vía alterna, que es una activación de C3B por hidrólisis. Pero al final tenemos C3B y C3B queda fijado también por lo mismo que mencionamos para C3B en la vía clásica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? C3B, ¿no? C3B más BB, y esa es la properdina, que es la convertasa de C3. Finalmente es C3B, BB, P, por la properdina que está ahí, ¿no? Nos vamos aquí. ¿Qué tenemos entonces? Por la vía alterna, C3 se activa por hidrólisis, se pega B, D actúa, tenemos C3I, que es, ¿no?, inestable, intermedia, C3I, BB, esto activa a C3 y tenemos C3B. Y tenemos C3B por BB y más la properdina. Es C3B en buena cuenta. La properdina solo está dando estabilidad, nada más. Entonces tenemos C3B-BB, que es la convertasa de C3. Y ahora esta convertasa de C3 actúa sobre C3 y entonces se fija otra molécula de 3B. Entonces, ¿qué tenemos? C3B-BB, C3B, o si quieren C3B-BB3B, que es la convertasa de C5, por la vía alterna. ¿Cómo es la vía clásica? Claro, ahí está C1, está C4 y C3, ¿no? Entonces, las fracciones nada más tienen que tomar en cuenta. Ya, es solo para memorizar. Entonces, ya tenemos C3BBB más la properdina, que es la convertasa de C3, ¿no? Ahora bien, integrada a C3B, tenemos la convertasa de C5 y actúa sobre C5. C5 se fracciona en C5B y C5A. Y de ahí sigue lo mismo que la vía clásica, hasta tener C5B, 6, 7, 8 y 12 moléculas de 9, que es el complejo de ataque de membrana.
Entonces, el objetivo es activar C5 al final. La convertase a C5, es lo que se quiere. Y es lo mismo que estamos mencionando acá, ¿no? Ya es la vía alterna de la formación del complejo de membrana. Tenemos C5, ¿no? Y C5 fija C6, C7, C8, C9, y es el mismo poro. Al final es el mismo. La vía de las lectinas, que esa es la tercera forma, es una variante de la ruta clásica. Para la clásica, ¿qué se necesita? Antígeno y anticuerpo, reacción, pero acá no interviene. Pero para eso está la lectina. Esta es la lectina. Tiene una estructura muy semejante a ¿qué? C1Q. Es muy semejante a C1Q, solo que C1Q fijaba aquí en acá, a la inmunoglobulina, a la fracción Fc. Pero acá no lo fija a la fracción Fc, sino a una molécula de manosa. ¿Y quién tiene manosa? Nuestras células. ¿Tiene manosa nuestras células? No tienen. ¿Quién las tiene? Bacterias y sobre todo hongos. Ellos tienen. Entonces, la lectina identifica la manosa. ¿Necesita anticuerpo? No. Entonces, ¿qué se tiene? Miren, igualito, una vez que se une la lectina a la manosa, lo que van a activar es a C4b2A, que es la convertasa de C3. Luego activa C3, tenemos C3b, C3b, 4b, C3b, la convertasa a C5. Es casi el mismo complejo de la vía clásica, solo que aquí el del anticuerpo no interviene. ¿Quién hace el reconocimiento? La lectina. ¿Y qué reconoce? Manosa. Por eso, la proteína lectina de unión a manosa, ¿no?, interviene en fase aguda. La unión de la lectina a residuos de manosa en glucoproteínas o carbohidratos de la superficie de microorganismos. Acá están las serinoproteasas, ¿no?, asociadas a lectina de unión a manosa. Forman un complejo, lectina de unión a manosa más las serinoproteasas asociadas a lectinomanosa, y causan el seccionamiento o activación de C4 y luego esto a C5. Al final da lugar a la conversión de C5 conversión de C5. Y acá tenemos las tres vías. Cómo es activado finalmente el complemento. Bueno, este es un repaso. La unión a lectina, complejo, se une, da lugar al complejo de microorganismo, activa a estas serinoproteasas, que son las que fraccionan, ¿no?, más 1, más 2 que se le conoce, y estas son las que activan y pueden activar a C3, ¿no? Pero sin embargo van a actuar sobre C4, y C4 es fraccionado a C4b, y tenemos, claro, el inicio es por unión de estas enzimas. Tenemos C4b2A, que actúa más CB, y eso es la conversión de C3. Lo único que lo diferencia es que acá sería 1, ¿no es cierto? Y tiene la misma secuencia, la lectina de unión a manosa más sus enzimas, ¿no?, se fijan a la lectina o a la manosa, y eso activan a C4, y toda la cascada que se va dando, ¿no? Funciona igual, ¿no? Tenemos la vía de la C4B2A más C3 es MC4B2A3B, que es la convertasa de C5. Activado C5 se sigue todas las mismas secuencias hasta el complejo de ataque a membrana. ¿Y qué tenemos? Lo mismo, complejo de ataque a membrana. Esto es para resumir, ¿no? Las activaciones se dan de forma independiente o según la vía, hasta tener una vía común. Ahora bien, en ese activar del complemento, o la vía clásica, tenemos varios subproductos.
tenemos la activación C3, C5, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tenemos C5A, C5A, C3A, que median reacciones inflamatorias, porque activan a mastocitos, a basófilos. Fijados, por ejemplo, C3b sobre la membrana tiene efectos de opsonización, ¿no? Para favorecer la fagocitosis. C3A, C5A también tienen efecto de quimiotaxis, atraen de forma química a las células inflamatorias, ¿no? Y bueno, el producto final es el complejo de ataque membrana. Entonces, los mecanismos efectores del complemento no solo es el complejo de ataque membrana, es inflamación, opsonización y quimiotaxis. Bueno, esto ya lo hemos visto, la secuencia que aquí solamente se está mencionando. Y este es el complejo de ataque a membrana, ¿no? Entonces, se inserta sobre la membrana celular citoplasmática y le abre un orificio. Y eso hace que se desequilibre. Mínimo deben ser 12 moléculas de C9, pero puede activarse el canal si es que solo se activan, polimerizan hasta 9 moléculas de C9. C9, 10, 11, 12 pueden dar lugar al poro, al complejo de ataque membrana. Lo común es de que sean 9 moléculas de C9 para que se forme este complejo. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? ¿No? Las funciones biológicas del complemento. Lisis de la célula, desde C5 a C9, opsonización por C3b, C3b y inflamación por C5a mayor que C3a, mayor que C4a, pero al final todos median procesos inflamatorios. Activación de leucocitos, no polimorfonucleares. Sí, C5a puede activar a neutrófilos. Eliminación de inmunocomplejos. Claro, como el complemento hace de que el antígeno del anticuerpo, como están unidos, se une al complemento, y entonces el complemento, o mejor dicho, los productos del complemento, como C3b, son detectados por los macrófagos porque tienen receptores para ellos, tienen receptores Fc. Entonces se encuentran al inmunocomplejo, lo eliminan, ¿no? Y activación de la célula B también. Acá está más limpio, solamente tomando en cuenta a C3A y a C3b. C3A fija a basófilos y mastocitos, libera histamina y otras sustancias, da lugar a inflamación. Por otro lado, estimula la actividad de neutrófilos y macrófagos, proceso de inflamación. C3b une complejo antígeno-anticuerpo a eritrocitos y los transporta al hígado del vaso. Los fagocitos retiran y degradan el complejo antígeno-anticuerpo. Limpieza inmunitaria. C3b cubre bacterias, virus, otros patógenos. Opsonización, fagocitosis. C5 se divide en C5a y C5b. Y esto fija a C6, C7, 8 y todo lo demás. Forma el complejo de ataque de membrana y entonces hace citólisis. Listo. Muy bien, ya está entendido. Productos de fisión, la quimiotaxis que hemos mencionado, ¿no? Claro, se libera C5A, por ejemplo, y es mediador inflamatorio. Entonces, ¿puede dar lugar a una inflamación secundaria? Sí, los componentes que estamos viendo acá. Pero también, no, ellos conducen e inducen contracción de músculo liso, degranulación de basófilos y células cebadas, pero también pueden dar la liberación de histamina, ¿no? Que es otro mediador inflamatorio. Quimiotaxis para fagocitos, y entonces son las células inflamatorias, y migración y adherencia para estas células. La quimiotaxis se debe a C5A y C3A, ¿no? Actúan sobre las células de los mastocitos, ¿no? Y causan su degranulación y liberación de los factores vasoactivos como aminas, incluyendo histamina. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? Serotonina. Es otro nombre de la serotonina, ¿no? Claro, tienen algo que se llama efectos sobre el vaso. ¿Qué cosa hace? Vasodilatación y aumento de permeabilidad,
¿no? Que son signos de la inflamación, que también ya las conocemos. Ahora, ¿hay algunas deficiencias del complemento? Sí. Por ejemplo, puede haber deficiencia de los componentes C1, C2, C4. Entonces, si estos componentes faltan, hay una deficiencia que conduce a enfermedad del complejo inmunitario. ¿Y a qué va a ir? A una deficiencia de la convertasa S3, ¿no? La vía de lectina de unión a manos, sus componentes, la deficiencia causa infecciones bacterias, principalmente en los niños. En cuanto a la vía alterna, el factor D y la properdina, su deficiencia lleva a infección por bacterias piógenas, Neisseria, por ejemplo, pero no a enfermedades por inmunocomplejos. Claro, tenemos que estos van a dar lugar a deficiencia de la convertasa, ¿no? Y puede haber depósitos C3b, ¿no? Y acá, la deficiencia de C3 conduce a infección por bacterias piógenas, Neisseria, y a veces enfermedad por complejos inmunitarios, porque aquí sí C3 participa en la eliminación de los inmunocomplejos. La vía alterna no tiene que ver con los inmunocomplejos. Si hay alteraciones en los complejos de ataque de membrana, los componentes, hay deficiencia también que causa infección por Neisseria. Entonces, sí se ve. Ahora, están también dosados los componentes. ¿Y qué se dosa generalmente? C3, C5, C6 se dosa, ¿no? Si C3, C5, C6 están disminuidos, ¿qué significa? Claro, uno puede pensar, no, hay deficiencia en su síntesis, pero como hemos visto, hay varias células que lo pueden sintetizar. ¿Pero qué estaría pasando? Que se está consumiendo. Y si se está consumiendo, ¿qué significa? Que el complemento está activo, está activado, algo lo está activando. Y por eso que se está disminuyendo sus componentes. Y en algún sitio hay un daño, una inflamación, en algún sitio. Y hay que echarse a buscar más bien, porque es inespecífico, no nos da un lugar exacto, ¿no? Porque tiene 3 formas en que se pueden activar, entonces no nos dicen dónde estaría el problema. Pero sí nos dice que hay un problema porque se está consumiendo los componentes del complemento. Ahora bien, ¿se puede regular el complemento? Sí, hay una regulación. Se regula a nivel del inicio de la vía clásica, por ejemplo. Regulación de las convertasas C3, C5. La desestabilización de los complejos enzimáticos y los aceleradores de consumo. Y también hay una regulación en la formación del complejo de ataque de membrana. El primer grupo corresponde al inicio de la vía clásica. Al inicio de la vía clásica, ¿quién se activa? ¿Quién se activa? ¿Quién se activa? C1. Y entonces tenemos el inhibidor de C1. Entonces, miren, acá está el complejo de C1 que reconoce al anticuerpo, ¿no? Que está unido al antígeno, y se activa el componente C1R, C1S. Claro, hay 2 componentes en este complejo, ¿no? Pero en el momento que se está activando, ¿no? También se está activando al C1 inhibidor, simultáneamente. ¿Y esto para qué? Dijimos que esto es una cadena enzimática simógena, ¿no? Se activa, entonces se tiene que controlar. Esto para evitar que esta activación de C1 sea muy amplia y solo quede fijado en el lugar donde debe actuar el complemento. Entonces tenemos el inhibidor de C1. Inhibe la actividad proteolítica de C1R y C1S. Ahora bien, la secuencia, ¿no? Con secuencia semejante a C1, a C1R y a C1S, más o menos tienen esto. Es decidido por los mismos mecanismos que activan a C1, también activan a C1 inhibidor. Estos fragmentos se unen de manera covalente a C1R y S
y los inhibe, disociando el complejo. Todo el complejo se disocia, ya no hay más. Y claro, ya no va a actuar C1 sobre, ¿con quién actúa? C4. Lo deja tranquilo a C4. ¿No? El otro grupo es la regulación de las convertasas, de C3 y C5. Estos reguladores de la actividad del complemento, ¿no? Bueno, las proteínas están codificadas en genes íntimamente ligados, ¿no? En el brazo largo del cromosoma 1. Bueno, es una noticia. Estructuralmente comparten la secuencia repetida de 60 aminoácidos ricos en cisteína, o sea, todos estos complejos, ¿no? Que le llaman secuencia repetida de proteínas implicadas en la regulación de complemento o repetición de consenso corta. Es todo su nombre. Ya, pero se le conoce como CCPR, ¿no? Más o menos es regulación o repetición de consenso corta. Es simplemente para denotar que todos estos factores que vamos a ver tienen una secuencia en su composición más o menos constante, ¿no? Eso es todo. Tenemos el factor 1, que es una serinoproteasa plasmática. Si decimos serinoproteasa, es una enzima que degrada proteínas. Serinoproteasa plasmática. ¿Y qué descienden? C3b, C3i y C4b. Los fracciones. Si fracciona a C3b, ¿habrá la continuación de la secuencia? No, ahí se queda. Ahí queda. Entonces queda inhibido la activación de las convertasas, ¿no? Pero para que factor 1 actúe, necesita de cofactores. Y entre los cofactores están la proteína cofactor de membrana, MSP, que se denota, el factor H, y C3BP o C4BP o C4BP. De forma, claro, depende en cómo lo escribo. La proteína cofactor de membrana se une a C3B y a 4B, ¿no? En sus formas monoméricas o convertasas. O sea, sea que estén unidos a las convertasas, o sea que estén libres. Igual los toman, ¿no? Presentes en la membrana celular de casi todas las células, excepto en eritrocitos. Es receptor específico para virus del sarampión. El sarampión tiene que entrar a la célula y para eso necesita un receptor. ¿Y qué utiliza? A la proteína C cofactor de membrana. A esa la utiliza, ingresa el virus del sarampión. Pero claro, no estamos ahí, estamos en este otro lado. Entonces, este cofactor, miren, ¿por qué? ¿Por qué está esta proteína cofactor de membrana? ¿No? Miren, ¿dónde está? Presente casi en todas nuestras células, excepto los eritrocitos. ¿Por qué? Claro, debe haber una razón. Porque el complemento, una vez activado, es como una bala. La bala disparada mata lo que encuentra. No reconoce nada. El complemento es igual. Claro, en la primera parte dijimos, la vía clásica, el anticuerpo reconoce al antígeno. Sí, cierto, pero las otras no. Y todavía tenemos que el complemento se puede activar por hidrólisis simplemente. ¿Y dónde se activa eso? En el plasma, en el suero. Y nuestras células tienen proteínas, carbohidratos en su membrana. Sí, entonces pueden fijar a C4B, a 3B, los pueden fijar. Y entonces, ¿qué harían? Se fijan y destruyen nuestras células. Entonces, para evitar que nuestras células sean atacadas por el complemento, por la activación, entonces uno de los factores es esto, porque se une a C3B, 4B, sean monoméricas o convertasas, ¿no? Y el factor escinde, los fracciona.
En buena cuenta, nuestras células están protegidas contra la actividad del complemento. Claro, nos queda el eritrocito. El eritrocito debe tener su protección, porque si no, claro, el eritrocito estaría siendo eliminado. Está el factor H, que es un polipéptido sencillo, soluble en plasma también, y actúa sobre C3b y C3i. Aumenta la afinidad del factor 1, ¿no?, con actividad aceleradora de consumo y regula las vías clásicas y alternas. Miren, este cofactor de membrana, ¿dónde está? En la membrana. Claro, por eso cofactor de membrana. Este factor H más bien, ¿dónde está? Soluble en plasma. ¿Por qué? Porque complemento puede activarse de forma soluble en plasma por la vía alterna. Claro, la vía alterna con el agua lo fracciona y lo activa. Listo, entonces, para evitar que esa cascada se dé en el plasma de forma soluble, este factor, ¿no?, que estamos mencionando, el factor 1 más su cofactor H, hace que aquellos componentes que se activaron y son C3b, C3i, y que son, digamos, solubles, sean eliminados. Entonces ya no tengan efectos sobre el organismo. Tenemos C4BP o C4BP, ¿no?, que es proteína soluble en plasma también. Por favor. No es así, ¿ah? Ya. Es soluble en plasma y es bastante complejo. Solo actúa sobre C4b. Y cuando actúa sobre C4b, lo fracciona en C4b intermedio y posteriormente a C4d y a C4c, que son fracciones más pequeñas. Y tienen también actividad aceleradora de consumo. ¿Eso qué significa? Si estos factores se activan, entonces consumen a los factores que hemos mencionado. C3, por ejemplo, C4, los consumen. Aquí tenemos el factor 1, ¿no?, que es el que hace el fraccionamiento de la activación de C3b, que, bueno, se activó por la vía alterna y que queda fijado en la membrana. Un primer momento, aquí es escindido. ¿Por quién? Por el factor H, ¿no?, aquí. Y cuando lo fracciona, se convierte en C3b intermedio y luego C3c y C3dg. En esta condición ya no son activos. En buena cuenta los desactivaron. Bueno, tenemos el factor 1 que actúa sobre C4b, C3b, sobre C3 intermedio, ¿no?, el factor H que actúa sobre el C3b. Luego tenemos los desestabilizadores de los complejos enzimáticos o aceleradores de consumo. El factor acelerador de consumo, conocido como DAP, expresado en células sanguíneas, endoteliales, epiteliales, que están fijados a la membrana celular por enlaces fosfatidinoinositol. Se unen a las convertasas C3 y liberan BB o C2B. Si los liberan, ¿qué pasa con las convertasas? Se desactivan. Claro, ya no hay convertasa, ¿no? Comparten actividad aceleradora de consumo con el factor H y C4BP. El receptor 1 de complemento es proteína de membrana. Se une a C3b y C4b. Tiene actividad cofactor y acelerador de consumo. Inhibe la actividad de la convertasa C3. El ácido ciálico en membrana. ¿Qué células tienen ácido ciálico? Nuestras 3 células tienen ácido ciálico en su membrana. ¿Tienen o no tienen?
Y si el ácido oxálico está aumentado, favorece la unión del factor H. ¿Y qué cosa hace el factor H? En general, ¿aumenta la actividad del complemento o lo inhibe? Lo inhibe. Y entonces, ¿para qué estará? Para proteger a nuestras células. Claro, si el complemento se fue sobre nuestras células por su activación, hay que frenarlo. Entonces activa el factor B. Si el factor oxálico está disminuido, favorece la unión del factor B. ¿El factor B qué cosa hace? Favorece la activación de la vía alterna, ¿no? Favorece la activación. La pregunta entonces es, ¿nuestras células tienen ácido oxálico o no tienen ácido oxálico? Sí tienen, y eso es lo que nos protege también de la activación del complemento. Están los que regulador en el complejo de ataque membrana. CD59, por ejemplo, o inhibidores de membrana de lisis reactiva. Unido a membrana celular por enlace a fosfatidilinositol, pero ya está sobre la membrana. Amplia distribución en los tipos celulares y líquidos corporales. Se une a C8 y complejos de C5b hasta C8. Inhibe la inserción y despliegue de C9. Lo bloquea. No deja que C9 se una, ¿no? Ni tampoco se inserte en la membrana. Lo deja ahí. El cofactor homólogo de restricción actúa de manera semejante a CD59. Están los inhibidores plasmáticos solubles. Proteína S o vitronectina. Es glicoproteína, se une a los complejos C5b, C7 solubles. Claro, en esa actividad del complemento de activarse, sí pueden quedar fragmentos de C5b libres. Y sí pueden activar a C5, a C6, a C7, pero son solubles. Pero si siguen activándose, pueden tocar cualquier célula, insertarse. Y entonces hay que desaparecerlo. Proteína esa o vitronectina los elimina. Impide también la inserción del complejo en la membrana celular. Se une a C9 e inhibe la polimerización de C9. Están las agrupinas o SP4040 que se llaman. También glicoproteínas plasmáticas tienen inserción hidrofóbica con C7, 8, 9. Se unen a complejos de C5b a C7, ¿no? Que son los que incorporan C8 y C9, no líticos, capaz de inhibir la polimerización de C9, evita la inserción de membranas de la celular de C9, se encuentra aumentado en el tracto reproductor masculino, que protege al espermatozoide en el tracto reproductor femenino. Claro, ahí también puede ser atacado, pero está protegido el espermatozoide. Bueno, tenemos aquí las proteínas reguladoras. Proteína fijadora de C4, el factor H, la proteína S-vitronectina, es lo que nos están mencionando. Por ejemplo, acá está el complejo de ataque de membrana, ¿no? Tenemos aquí C5b hasta el factor 8 y tenemos C9. C9 tiene que insertarse por la polimerización y formar el complejo de ataque de membrana. CD59, por ejemplo, se ubica aquí y no deja que C9 se inserte, bloqueando su actividad. Listo, entonces de esa manera se reúne el complemento. Vuelvo a repetir, la activación del complemento es como la bala. Disparada o activado va a hacer destrucción. Por eso que nuestras células tienen mecanismos para regularlo y también protegerlas a nuestras células. Y luego hay otro grupo de moléculas que dan lugar a los efectos del complemento y son los receptores. Son proteínas de membrana, ¿no?, que se encuentran en la superficie de células inmunitarias y que se unen a componentes del complemento. Son cruciales en la respuesta inmune, facilitando funciones como eliminación de antígenos, fagocitosis y regulación de la respuesta inflamatoria. Tenemos el receptor tipo 1.
receptor de complemento tipo 1 o CD35. Es glicoproteína integral de membrana de cadena polimórfica, su gen y todo. Receptor de alta afinidad para C3b y C4b. En el ser humano está en los eritrocitos. Ya. Este es lo que protege al eritrocito. Porque hace un momento dijimos que había otra molécula que protegía las otras células. ¿Y el eritrocito quién? El receptor tipo 1. En neutrófilos también, en monocitos, eosinófilos, linfocitos, en células dendríticas. Miren dónde está. Funcionan. Estimulan la fagocitosis de leucocitos y partículas microorganismos recubiertos por C3b y C4b. Une y transduce señales a mecanismos fagocíticos. Eliminación de inmunocomplejos circulantes, transportándolos en los eritrocitos a hígado y vaso. Y es también regulador de la actividad de complemento, porque inhibe la actividad de la convertasa C3. En buena cuenta, receptor tipo 1 de complemento regula el complemento, depura los inmunocomplejos y favorece la fagocitosis. El receptor tipo 2, CD21, glucoproteína integral también de membrana, presentes en linfocitos B, células dendríticas, células foliculares, células epiteliales, se unen a C3b inestable, C3dG. Y resulta siendo esta molécula, el receptor tipo 2, receptor para el virus del Epstein-Barr. ¿Saben qué hace el virus del Epstein-Barr? Nos infecta, sí, pero ¿qué nos causa? Para ingresar a las células, utiliza este tipo de receptor. Su función, facilita la respuesta inmunitaria humoral. ¿Qué hace? En las células dendríticas foliculares atrapa los complejos antígeno-anticuerpo, que están recubiertos por C3bi y C3c, y los lleva a los centros germinales y los presenta a los linfocitos B. El linfocito B expresa un complejo trimolecular C19 y diana del anticuerpo antiproliferativo. Ahora, este complejo molecular disminuye la concentración umbral de anticuerpos que es necesario para la activación del linfocito B. Cuando para que se active el linfocito B, ¿qué se necesita? Reconocer al antígeno. ¿Y con qué lo reconoce? Con su BCR. ¿Y qué cosa es su BCR? Inmunocomplejo. Pero él necesita que por lo menos haya un mínimo de concentración del antígeno para que pueda activarse. Este receptor disminuye el umbral y entonces el linfocito B puede responder a menores concentraciones del antígeno y puede producir los anticuerpos, ¿no? Facilita entonces la reacción de los linfocitos B. S3, el receptor tipo 3, ¿no? Conocido como MAC1, CD11B alfa o CD18 beta, ¿no? Es una integrina. Es específico o es receptor específico a C3b intermedio. Se expresa en neutrófilos, fagocitos mononucleares, mastocitos y células natural killer. Media fagocitosis de microorganismos y partículas recubiertos por C3b. Y facilita la fijación de estas células al endotelio vascular. Parte de señalización. Y C3, el receptor 4, ¿no? Tipo 4, MAC1, CD11C, alfa, C18 beta, más o menos parecido a este, y es también una integrina. Significado semejante a MAC1, ¿se acuerdan de MAC1? Y liga a C3b intermedio y C3bG. Entonces, esta es también una forma de controlar los efectos que tiene el complemento. Por ejemplo, el receptor de complemento de la familia de inmunoglobulinas, el receptor de complemento 1 o de inmunoglobulinas, está en las células de Kupffer, ¿no? Es una proteína integral de membrana en la región extracelular, ¿no? Se une a los fragmentos de complemento C3b, C3b y ¿cuál es la diferencia en C3b y C3bi?
Esta se activó por la vía clásica y de las lectinas. Esta se activó por la vía clásica. No, perdón, por la vía alterna. Importante, ¿no?, para la eliminación de bacterias opsonizadas y otros patógenos. En términos generales, funciones específicas de los receptores. El receptor tipo 1 interviene en la regulación de la respuesta inmune adaptativa, ¿no?, y en la eliminación de inmunocomplejos. El receptor tipo 2 regula la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, ¿no?, y claro, el receptor del virus de Epstein-Barr. Receptor tipo 3 interviene en la fagocitosis y migración celular, y C3A y C5A son anafilotoxinas que hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, importancia clínica de estos receptores. La deficiencia de los receptores puede causar enfermedades inmunodeficientes, causadas por infecciones recurrentes y aumento de la sensibilidad e inflamación. Hay unas personas que están frecuentemente con infecciones, faringitis, amigdalitis. Claro que nos acercamos a la que se llama la estación de frío, y el que menos va a tener eso, ¿no? Pero no hay tanta frecuencia en una persona, ¿no es cierto? Una vez, dos veces, sí está bien. Pero si cada semana se enferma, lo tratan, vuelve a enfermar todo, ahí hay un problema, ¿no? Y no puede ser que sí, se ve que puede estar fallando estos sistemas. Y por eso permiten de que las infecciones sean recurrentes. Y listo, hasta aquí llegamos con el complemento. Preguntas. Miren, el complemento no es, no es una cosa que esté ahí por gusto. Tiene gran efecto sobre la respuesta inmune, solo que no le damos importancia, ¿no? Y como se menciona, déficit de complemento, por lo menos, ¿a qué nos expone? A infecciones por Neisseria, ¿no? Eso es lo que se ha mencionado. Y a infecciones recurrentes, aunque sean de las comunes, ¿no? Entonces, habría que investigar, ¿no? Listo, muy bien. Si no tienen pregunta, pasamos al siguiente tema, que ya lo conocen, solo que hay que ordenarlo nada más. O necesitan 3 minutos, 4 minutos. Si no dicen nada. Bien, como no dicen nada, terminamos con citoquinas. Que como digo, ya las sabemos prácticamente, sabemos dónde intervienen, quién los produce, todo eso. Esto solamente va a ser un recuerdo y una clasificación de ellas, nada más. Acá tenemos a las citoquinas. ¿Qué cosas hacen las citoquinas? Así, rápidamente, con lo que ya saben. ¿Qué cosas hacen? No, ¿qué es? Hacen inflamación. Claro, están leyendo ahí. Pero así, ¿qué cosas hacen las citoquinas? Activan. Ya es un concepto de todo lo que saben. Ustedes ya son inmunólogos. Les preguntan a alguien, ¿qué cosas son las citoquinas? ¿Ustedes qué responden? Son moléculas que organizan la respuesta inmunitaria. Eso es lo que hacen, así de simple. Claro que tienen toda una estrategia, ¿no?
Son pequeñas proteínas, ¿no? Bajo peso molecular, son péptidos en realidad para algunos, y son mensajeros intercelulares. Claro, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, porque tienen efectos sobre otras células también, que no son del sistema inmunológico. Regulan la comunicación entre células, coordinan la respuesta inmune y regulan la inflamación. ¿Qué célula es esta? Ya deben conocerlo porque ya ven acá ciertas citoquinas. ¿Quién las produce? Macrófago, ¿no? El macrófago puede producir interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, ¿no? Puede hacer inhibición con interleucina 10, que controla la inflamación. ¿Qué patrón? Va a controlar la inflamación, ¿eh? ¿Qué patrón? De los TH. ¿A quién va a frenar ya? Solo quiero que me digan, ¿a quién va a frenar? No a quién va a activar, sino a quién va a frenar. Ya, se va a oponer TH17 porque es proinflamatoria. ¿Qué más? Y va a frenar también a TH2. Y a TH1 no. Por eso que TH1, que a pesar que es celular, sí induce inflamación. TH2 no. O muy poco comparado, ¿no?, con el TH1. Listo. Tienen que ver con la comunicación intercelular, ¿no? Si hay citoquinas, para sus efectos debe haber receptores. Mediante este complejo promueven proliferación, activación y diferenciación, regulan respuestas, etc. También actúan como moléculas de adhesión, promueven la adhesión estable, la señalización. Por lo tanto, las citoquinas son moléculas pequeñas, etc. Y se ha dado varios nombres a ellos. Interleuquinas, citoquinas, monoquinas, quimioquinas, ¿no? Claro, hoy en día casi todos se utilizan el término de citoquinas, no tanto interleuquinas, por ejemplo. ¿Y por qué se llamó así? Porque los leucocitos son los que los producen, ¿no? De ahí viene ese nombre. Sus funciones intervienen en la diferenciación y maduración de las células del sistema inmunitario. Hacen comunicación entre células del sistema y en algunos casos ejercen funciones efectores directas. Y muy raro es que lo hagan, pero hay casos, ¿no? Su estructura son proteínas secretadas de bajo peso molecular, menos de 30 kilodaltos. Pertenecen a la familia de las hematopoyetinas. Tienen estructuras terciarias parecidas a un conjunto de 4 hélices alfa con poca estructura del beta. Esto vendría a ser su estructura básica, ¿no? ¿En qué se caracterizan? La producción de citoquinas suele ser transitoria, ¿no? Limitada al paso del tiempo que dura el estímulo. O sea, mientras se quiera dar el estímulo están en las citoquinas. Pero eso es muy corto su permanencia o su tiempo de vida media, ¿no? Las acciones de las citoquinas a menudo son pleiotrópicas y redundantes. ¿Qué significa pleiotropismo? Y redundantes, dicen, ¿no? Y a menudo influye en la síntesis y acciones de otras citoquinas. Aquí lo tenemos. Miren, pleiotropismo. ¿Qué significa? Que una citoquina tiene varios efectos. Por ejemplo, interleucina 4, producido por la célula de CD4 helper, ¿no?, va a tener un efecto de inducir la producción de inmunoglobulina E, la diferenciación al patrón TH2 y también inhibición de los macrófagos. O sea, esta tiene varios efectos. Eso se llama pleiotrofismo. Redundancia, porque varias citoquinas prácticamente hacen lo mismo para poder, por ejemplo, para la proliferación celular de los linfocitos B, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5. Claro, ¿para qué? Para que el linfocito B prolifere.
¿Hay acción sinérgica entre ellos? Sí. Por ejemplo, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué cosa hacen ellos? Incrementan o inducen el incremento de la expresión del complejo histocompatibilidad clase 1 de muchas células. Claro, esto es lo que se quiere. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que el complejo histocompatibilidad clase 1 aumente su expresión? Para presentar un antígeno. ¿Y qué antígeno? Intracelular. Entonces eso nos favorece la defensa contra los virus. Claro, si hay una infección viral, necesitamos una respuesta frente al virus. ¿Y qué necesitamos? Una respuesta TH1, ¿no? Porque es celular y esa es la que puede eliminar a la célula infectada. Y para eso, claro, las células presentadoras de antígeno, que son todas, tienen que presentar el antígeno. Y para eso necesitan el complejo histocompatibilidad clase 1. Hacen antagonismo. El interferón alfa con interleucina 10. El interferón gamma activa el macrófago. Interleucina 10 inhibe al macrófago. Ahora, sus acciones pueden ser locales, autocrinas, o sea, la célula produce la citoquina y tiene efecto sobre la misma, ¿no? Paracrina, una célula vecina, y acción endocrina cuando pasan a sangre y van a otro tejido, ¿no? Acción autocrina sobre la misma célula, entonces significa que esta célula tiene el receptor, paracrina sobre otra célula cercana, y la acción endocrina por la circulación. Ya. Este es un detalle que hay que, al menos para evaluar la respuesta, todo, lo hace difícil. Porque son muy pocas las citoquinas que pasan a la circulación y permanecen el tiempo necesario para dosarlas. No más de 3-6 horas, no más. Entonces, si uno quiere dosar la citoquina, no lo va a poder hacer. Porque la mayor cantidad de citoquinas está en el tejido. Allí está. Y también es breve. Hace su efecto y desaparece. Por eso fue difícil identificarlas y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿tienen acción endocrina? Sí. Cuando hemos hablado de qué fases está. Miren, hay interleucina 1, el factor necrosis tumoral alfa, interleucina, va al hipotálamo, a la prostaglandina, acaba a la corteza suprarrenal, pero esto por activación de la adenipófisis, ¿no? Claro. Estas citoquinas, ¿a dónde están yendo? Al hipotálamo. ¿Y cómo llegan ahí? Por sangre. Acá más bien respuesta local, sí está aquí, pero también si interviene el hígado, ¿qué tenemos? La respuesta de fase aguda. Y en la fase aguda se producen ciertas proteínas, ¿no? Pero ese sería el efecto. Aparte de eso, son producidas por múltiples tipos de células. Los más productores de citoquina, los macrófagos, ¿no? Los linfocitos T helper son las otras células, ¿no? Al igual que otras células polipeptídicas, inician sus acciones uniéndose a receptores de membrana específicos. Ahora, diversas señales externas regulan la expresión de los receptores de citoquinas. Y de esta manera, la capacidad de respuesta a las células de las citoquinas depende entonces de la expresión de los receptores. Ahora bien, la respuesta celular a la acción de las citoquinas son cambios de expresión genética. Y eso hace que en la célula sobre la cual actúa la citoquina dé lugar a nuevas funciones y también prolifere. Eso sucede casi con todas las citoquinas, con excepción de las quimioquinas y el del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué las quimioquímicas? Porque solo inducen migración celular, nada más. Y el factor de necrosis tumoral induce muerte celular. Claro, tienen otro efecto diferente, pero las otras actúan
mediante la activación genética, ¿no? Su mecanismo de acción a través de receptores. Requieren contactos estrechos célula a célula. Tienen una vida corta muy media, una vida media muy corta las citoquinas, ¿no? Sobre todo en sangre y fluidos. Miren, la citoquina se une a su receptor y tiene una constante disociación con el receptor que suele ser bastante baja. 10 a la menos 15 moles, a 10 a la menos 12 moles. O sea, son concentraciones bajísimas, ¿no?, con las que actúan. Viene el estímulo, se activa el gen y esa célula productora de citoquinas libera las citoquinas y esto actúa a través de receptores sobre las células blanco y tenemos los efectos biológicos. Se clasifican en familias, 6 familias de receptores de citoquinas. Están los receptores de familias hematopoyéticas, familia de interferones, la superfamilia de inmunoglobulinas, receptores de la familia del factor de necrosis tumoral, los receptores de la familia del factor de crecimiento transformante, los receptores de la familia de quimioquinas, ¿no? En general, ¿no?, los receptores de citoquina tipo 1, tipo 2, ¿no?, los receptores de citoquinas constan de múltiples dominios, pero no nos vamos a complicar la vida. Tienen una parte externa que es específica al ligando, a la citoquina, y tienen una parte que es intracelular, que es la responsable de la transducción de señales. Yo creo que eso es suficiente. Y acá están las clasificaciones. Más clasificaciones. Claro, se les une. ¿Por qué son las familias? Porque comparten estructuras, ¿no? Por ejemplo, las superfamilias de receptores de inmunoglobulinas, claro, porque tienen dominios de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, acá están los receptores 7 transmembrana ligados a proteínas G, receptores del factor de necrosis tumoral, ¿no?, que están ligados al linfocitos T mediante CD40 ligando, FAS y etc. Bueno, si quieren complicar la vida, ahí está, se lo pueden aprender, no hay problema. ¿Qué hacemos? Una citoquina actúa con su receptor, generalmente lo dimeriza, y cuando hay dimerización, entonces se activa la parte intracelular y da lugar a las señales de transducción hasta modificar la expresión genética. Eso es lo que hacen las citoquinas. Tipos de respuesta. Mecanismos de respuesta inmunitaria natural sobre macrófagos, fagocitos, natural killer, eosinófilos. Activación y proliferación de linfocitos B hasta su diferenciación a células plasmáticas. Intervención de la respuesta celular específica, intervención en la reacción inflamatoria, tanto aguda como crónica, control de los procesos hematopoyéticos en la médula ósea. Todo eso lo hemos ido describiendo anteriormente, ¿no? ¿Quiénes regulan? Hay 3 maneras de que se regulan los efectos de las citoquinas, ¿no? Una, regulando la expresión de los genes de las células diana, ¿no?, tras la activación del antígeno. Luego, según la interacción directa con algunos casos de células que producen las citoquinas y la diana, debe haber un gradiente efectivo de concentración y solo se da en un microentorno local. Entonces, el efecto, la regulación de las citoquinas es prácticamente local, con excepciones a las que hemos mencionado, que actúan en hígado, etc. Y la vida media, que es muy corta. Estos 3 mecanismos, ¿no?, de expresión de los receptores, que es bastante específico y para el antígeno, el requerimiento de citoquinas con un gradiente de concentración muy bajo y local, y el tiempo de vida media de las citoquinas. Eso hace que estas moléculas actúen así, bien breve y bien de manera específica, ¿no? Ahora bien, la actividad biológica de las citoquinas está regulada por 2 tipos de antagonismo.
los que provocan el bloqueo del receptor al unirse. Aquí se puede bloquear. Y sí se tiene anticuerpos hoy en día que se puede bloquear receptores, dependiendo de lo que uno quiera regular. O está los que inhiben la acción de la citoquina al unirse esta. Eso más bien entonces requiere más bien otras señales para que bloqueen ya no sobre el receptor, sino por la vía de transducción que el receptor desencadena. Eso es más complicado, pero hay mecanismos, ¿no? Ahora, las citoquinas implicadas en la inmunidad innata específica se clasifican en grupos principales. Uno, están las interleucinas, propiamente que les llamamos. Es un grupo amplio, heterogéneo, ¿no? Sus efectos tiene sobre todo sobre los leucocitos, ¿no? Hay como 38 interleuquinas. El factor de necrosis tumoral es otro grupo de citoquinas. 2 citoquinas relacionadas producidas por los macrófagos. El factor de necrosis tumoral alfa, que solamente decimos factor de necrosis tumoral, ¿no? Y las otras producidas por los linfocitos, que es el factor de necrosis tumoral beta, más conocido como linfotoxina, ¿no? Esa es la otra forma. Ahora, por su nombre uno ya tiene una idea de lo que va a hacer necrosis tumoral. Y es que así se le descubrió. ¿Quién causaba la necrosis tumoral? Este factor. Quedó ese nombre, ¿no? Pero ya se describió luego sus otros efectos. ¿Y esto por qué? Porque son capaces de inducir la apoptosis. También tiene acciones proinflamatorias e inmunitarias. Los interferones, ¿no? Acá hay 3 tipos de interferones. Interferón tipo 1, que son los alfa, interferones beta. El interferón tipo 2, que es el interferón gamma. Los más conocidos que mencionas, pero también hay el interferón tipo 3, ¿no? Ahora, son proteínas sintetizadas durante la respuesta innata contra el virus. Esto en caso de los interferones tipo 1, alfa y beta. Y activa a las propias células que han sido infectadas por el virus para que la célula propia, que puede ser cualquiera de nuestras células, eliminen al virus. Entonces, tiene acción prácticamente en todas nuestras células, ¿no? Y nuestras células tienen capacidad de eliminar al virus. Eso es. Y por lo tanto es una respuesta innata. Por eso dicen que los interferones tipo 1 corresponden a respuestas innatas frente a los virus. Ahora, el interferón gamma, que es el tipo 2 del interferón, ¿en qué participa? En la respuesta humoral celular. Celular. Por lo tanto, es del patrón TH1, TH2. TH1. Y es el que induce por un lado, pero también luego es efector del patrón TH1, que es el que estimula la inmunidad celular. ¿Y la respuesta celular, qué antígenos elimina? Los intracelulares. ¿Los virus son intracelulares? Sí, entonces también interviene en la respuesta a las infecciones virales, pero organizando la respuesta adaptativa celular. Conclusión, los interferones sí tienen que ver, como ejemplo, con la respuesta frente a la infección del virus, sea en la fase innata, sea en la fase adaptativa. Hay factores de crecimiento, ¿no? Tienen efectos en la proliferación de células inmunitarias, como interleucina 2, 3, 5, 7, y también algunos factores estimulantes de colonias, que también son de estructura de citoquinas. Está el factor estimulante de colonias de granulocitos, de monocitos, de granulocitos, monocitos, ¿no? Y por lo tanto, si conducen a la formación de células inmunitarias, tienen efecto inmunorregulador y también inhibidor, dependiendo de las células que van a ser, estimuladas o inhibidas.
Por otro lado, hay otro gran grupo que son las quimioquinas. Es una familia bastante amplia, pero tienen que ver con el reclutamiento y quimiotaxis de los leucocitos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Solamente para comparar. Acá está la respuesta innata y acá están sus citoquinas que intervienen en la respuesta innata. Y aquí está la respuesta adaptativa y ejemplos de citoquinas que responden para organizar la respuesta adaptativa. Entonces, hay grupos que actúan. Cuando hemos hecho la diferenciación de los linfocitos T, acá tenemos varios grupos, ¿no?, de linfocitos T. ¿De qué depende esta diferenciación del linfocito T helper? De las citoquinas. Claro, no vamos a detallar uno por uno porque ustedes eso también ya lo saben. La célula dendrítica presenta el linfocito CD4 virgen y eso hay una expansión clonal de TH0 dependiendo de las citoquinas, interleucina 2, interferón gamma, patrón TH1. Citoquina 1, 6, 21, 23, TH17. Interleucina 4, TH2. De alta afinidad para interleucina 21, TFH. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Otros linfocitos T. ¿CD4 positivos? Sí, CD4 positivos. ¿Pero cuáles? La F es la clave acá. Y hemos hablado de esos linfocitos. Células dendríticas. F. Foliculares. Claro, hablamos de las células. ¿Qué cosa hacen esas células? Actúan a nivel de los órganos linfoides secundarios. ¿Y cuál es su efecto? Anergia. Claro, porque si están en el órgano, ¿no?, también están en el timo, todo, alguien tiene que presentar los antígenos propios. Listo. Si lo hacen en el timo, es central. Eso crea inhibición. Ya no hay respuesta. Eso que se llama selección negativa y tanta cosa que hemos hablado. Tolerancia central. Pero también puede haber que sí quedaron los antígenos, pero fueron presentados en la periferia. Esas células están ahí y pueden presentarse el antígeno, sí, lo presentan, pero no hay señales coestimulatorias. Y entonces, a pesar que está reconociendo los antígenos que son propios, no se activan. ¿Y por qué? Porque le faltan las señales coestimulatorias. El linfocito T, todo eso, no le va a dar señales coestimulatorias. Y entonces la célula no desaparece, queda, pero anérgica, sin capacidad de respuesta. Y eso se llama tolerancia periférica, ¿no? Y hay esos dos niveles. Un precursor del linfocito T helper, TH0, se diferencia TH1 y TH2, pero mutuamente en ellos se inhiben como base. El patrón TH1 inhibe al patrón TH2 y el TH2 inhibe al TH1. Ahora bien, el TH1 sí da lugar a proceso inflamatorio, ¿no?, mientras que el TH2 a veces es antiinflamatorio. Y acá están las citoquinas de ambos grupos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Linfocito T helper, bueno, esto ya lo hemos dicho. Ahora bien, entre las citoquinas proinflamatorias son todas estas. Antiinflamatorias son estos. Entonces, cuando estas se activan, pesan más, se dan los procesos inflamatorios. Un ejemplo de un proceso inflamatorio desencadenado es la tormenta de citoquinas. ¿Han escuchado la tormenta de citoquinas? Claro, ¿en dónde? El COVID. ¿Y qué mataba a la persona? La tormenta de citoquinas. Es que hay gran cantidad de citoquinas que se liberan y se activan, y entonces empiezan a activar los mecanismos inmunitarios y es lo que destruye el pulmón. Y la persona, claro, lamentablemente, ha sido caro, ¿no?, esto. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Evitar la activación de las citoquinas proinflamatorias. Para eso, ¿qué utilizaban? A todo dar, glucocorticoides.
Pero si el glucocorticoides no se daba en el momento adecuado, cuando ya la inflamación era la culpable, y el virus estaba eliminado y disminuido, ¿no? Entonces ahí sí el glucocorticoide puede y de hecho ayuda a controlar la inflamación. Pero si le damos antes, al comienzo, el glucocorticoide, ¿qué cosa hace? Inhibe la respuesta inmunitaria. Y si inhibe la respuesta inmunitaria, ¿qué pasa con el virus? Claro, cancha libre. Al comienzo sí se empezó a dar corticoides, ¿no? Para evitar la inflamación, todo. Pero los casos iban mal. Pero si había inflamación, había todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero iban mal, porque inhibían a la respuesta inmunitaria. Por eso solo los corticoides se daban en casos graves o cuando ya, digamos, la primera fase ya había pasado, entonces había que controlar la inflamación. Recién ahí se dan los corticoides. Todo un esquema que después ya se estableció, ¿no? Acá está la respuesta inmune, ¿no? Infección, por ejemplo, letal, controlada. En esas condiciones hay reconocimiento de los patrones moleculares, ¿no? Hay una respuesta inmune apropiada, la producción de citoquinas, eliminación de la infección, supervivencia. Pero acá hay una infección letal sin control, evasión del patógeno, por un lado, y respuesta inmune apropiada y retardada, pero miren, cantidad de citoquinas. Estos son los que causan la tormenta de citoquinas. ¿Quién produce esas citoquinas? Macrófagos, neutrófilos, células endoteliales. Y es la que causa una sepsis y daño al tejido pulmonar, muerte del huésped. Eso es lo que nos costó en la tormenta de citoquinas. Bueno, aquí está una descripción, ¿no? Reacción inmunitaria defensiva potencialmente mortal y que consiste en una retroalimentación positiva de las citoquinas y células inmunitarias, ¿no? Ahora, en esta respuesta inflamatoria hay gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Aquí están, ¿no? Todas estas citoquinas, ¿no? Y también de quimioquinas. Bueno, acá está, el macrófago produce citoquinas, sí, cuando está activado. Interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, CXCL8, esto es una quimioquina, interleucina 12. Y nos vamos a las, bueno, son quimioquinas. Los podemos describir, por ejemplo, uno por uno. El factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Y podemos describir el interferón gamma. Y así, entonces tendríamos toda la noche y no terminamos. Pero nos interesa solo lo que ya sabemos. Ahora bien, en la respuesta inmune innata, el macrófago está. El factor de necrosis tumoral alfa actúa macrófago y la célula natural killer también interviene. No se olviden de la célula natural killer. Agrupada según la principal función. Inicio y mantenimiento de la respuesta inflamatoria, aquí tenemos. Regulación de la inmunidad específica, acá tenemos más. Reclutamiento de células inmunes, acá tenemos más, ¿no? Y bueno, pueden clasificarlas así. Y unas palabras sobre las quimioquinas, o quimioquinas, que también se llaman, ¿no? Estas no activan genes para activar sistemas inmunitarios, pero actúan, ¿no?, sobre el endotelio para promover la adhesión de leucocitos y proporcionan unos ingredientes que atraen a las células, a los leucocitos. Y hay dos grupos definidos. ¿Cómo se denominan a las quimioquinas? Dependiendo de los últimos aminoácidos de la fracción aminoterminal. Si al final son dos residuos de cisteína, entonces son del grupo CC, quimioquinas. Pero si al final está una cisteína más cualquier otro aminoácido y luego la cisteína es del grupo CXC de quimioquinas. Esa es la clasificación, ¿no?, que tiene. Y así hay otras clasificaciones. CC, solo C, CXXXC, ¿qué más van teniendo? CXC, todas ellas. Y aquí están todas las quimioquinas. Lo importante es a qué célula atrae. Por ejemplo, esta quimioquina, que es de la clase CC,
CCL4 atrae monocitos, macrófagos, neutrófilos y célula endotelial, o se activa en la célula endotelial, ¿no? El famoso RANTES, ¿no? Es CCL5. ¿Y qué activa? A monocitos, natural killer células y células T, basófilos y eosinófilos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus quimioquinas que los atraen. Por eso son específicos. No va cualquier célula en una respuesta inmunitaria. Y las células también es cierto que no tienen un solo tipo de quimioquina. Pueden tener varios tipos receptores de quimioquina y pueden responder entonces a varias quimiosinas. Y si responden a varias quimiosinas, responden a varios tipos de respuesta inmunitaria. No están restringidos a uno solo. Y listo. Terminamos. Bien, esos eran los dos temas que nos faltaban, porque la parte de bacterias pasa a la siguiente unidad, ¿es cierto? Pero sí, mañana exponen su bacteria. Claro que mañana, ¿o no? Ah, no, el lunes. Lunes y martes. No, los que exponen mañana son los de fisiología. Sí, ya entonces se exponen el día lunes y el martes, dependiendo de qué grupo. Quedamos que íbamos a hacer una separación, creo, ¿no? Ya, depende de ustedes. ¿Quién es el lunes? ¿Quién es el martes? Porque no debía haber sucedido ni debe suceder, pero me dicen que tienen cruce con otro curso. Y he revisado las listas, la programación, y si no debe haber ese cruce. Alguien está haciendo la movida. ¿No? Por eso es que yo no puedo autorizar ese movimiento. Ya, pero nos manejaremos según esa circunstancia. Entonces, ¿cuántos grupos son? 8, ¿no es cierto? 4 exponen el día lunes y 4 exponen. Ah, ¿el examen cuándo es? Para el miércoles. Entonces, 4 exponen el martes. Y el miércoles día el examen. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí llegamos. Bien. Nos vemos hasta mañana.